¿No se ha puesto a pensar entonces por qué Pablo le escribió aquella carta a Tito? Y le dice en otros versículos a Tito capítulo 2 del verso 7 al 8. Preséntate a ti mismo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿No hemos leído acaso cómo Jesús en Lucas capítulo 6, 39, después de haber dado una serie de enseñanzas a las personas de cómo debemos ser los hijos de Dios, les dice: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Notemos que esto una vez más tiene que ver con aquel imprudente que edificó la casa sobre la arena. Aquella palabra comenzaba diciendo de esta manera: el que oye mis palabras y no la obedece. Y aquí también está ilustrando al que no obedece todas las enseñanzas que él se encontraba diciendo desde el versículo 27 al 38 de este capítulo 6 de Lucas. Y el que oye estas palabras y no la obedece también, los compara con un ciego. El guía que va a dirigir o enseñar debe primeramente oír, luego aprender a obedecer, y luego podrá estar presto y listo para guiar y enseñar a otras personas. O si no, ¿cómo puede alguien que es ciego guiar a otro ciego? Pues necesitarían estas dos personas a alguien que sí vea y pueda guiarlo primeramente a él, para que pueda guiar a otro. Después que él pueda ver, por supuesto. A continuación, el verso 40 en adelante de este mismo capítulo dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No nos damos cuenta que aquí no dice deja la paja de tu ojo y no veas o no saques la de tu hermano, sino que dice saca la viga de tu ojo y luego saca la paja que está en el ojo de tu hermano. Queridos hermanos, no se deje confundir. Este asunto es muy importante. Este texto lo usan personas para enseñar que nosotros no debemos ni podemos juzgar, ya que somos seres imperfectos y por tanto no podemos sacar nuestra paja de nuestro ojo, y mucho menos la de nuestros hermanos. Pero ¿será esta enseñanza bíblica? Observemos bien: si no nos libramos de la paja de nuestro ojo para sacar también la paja del hermano, entonces no podemos en ninguna manera formar parte de los árboles buenos que dan buenos frutos. Analizaremos con más profundidad este asunto en el transcurso de este estudio, porque todo esto tiene relación con ser luz y sal de la tierra, y es de vital importancia para nuestra salvación. Si queremos ser parte de los árboles que son malos y no dan buenos frutos, pues solamente usted no saque la paja de su ojo, ni se fije entonces la de su hermano, ni saque mucho menos la del hermano. Pero recuerde que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Tal es la importancia de este asunto, que es un mandato, un deber y obligación de cada creyente. Vamos a ver este primer punto. Debemos conocer y estudiar a fondo las Escrituras día a día para que lo que a usted le estén enseñando podamos comparar si lo que se le enseña es bíblico, si se le está enseñando la verdad. En segundo lugar, debemos observar si el principal fundamento de ese lugar donde se congrega usted es Cristo, y si está el Señor sentado en el lugar que debe de ocupar en la iglesia, la cabeza. Tercer punto importante, que tiene estrecha relación con este segundo punto que hemos observado: Cristo la cabeza.
hay que observar si los que presiden o dirigen cumplen con los requisitos mencionados antes aquí en 1 de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 en adelante. O si es un ciego, un neófito. Recordemos que la palabra nos aclara que un neófito no puede dirigir la congregación del Señor. ¿Qué significa el neófito? Alguien que no tiene conocimiento. En una versión popular de la Biblia, en este verso, dice, en lugar de neófito, no puede ser un recién convertido quien dirija la grey de Dios. Es muy importante también fijarse que ninguna persona que preside, ni nadie de los demás partes del cuerpo, esté sentado en este lugar fundamental, que sin dudas es el lugar de Cristo, la cabeza. Este texto continúa diciendo, para que no caiga en la condenación del diablo y no se envanezca, querido hermano, ¿por qué comenzó todo el asunto y el pecado del diablo? ¿Qué lo llevó a la condenación? Porque él quería ocupar el lugar de Dios, quería ser Dios y ser sobre todas las cosas. Por esta causa, el recién convertido o neófito, que no tiene conocimiento de las Escrituras y por consiguiente no reúne los requisitos estudiados aquí en la palabra, no puede dirigir. Lo primero que hará sin dudas es envanecerse y ir a ocupar la cabeza del cuerpo que le pertenece a nuestro Señor Jesús. Esto significaría un desastre para esta denominación o lugar donde esta persona trata de dirigir, sin dudas. Pero si nosotros somos alumbrados por esta verdad de la que estamos aquí estudiando a fondo y nos convertimos en personas sensatas y prudentes, cumpliendo así de esta manera con nuestra función de ser luz y sal de la tierra, rápidamente no se daría cuenta de que hay un error grave en el cual debemos nosotros de acudir, y si hacemos esto, no estaríamos evitando que una congregación entera se forme para luego desvanecerse. Nos libraríamos de caer en el error de ser guiados por una persona sin conocimiento, un neófito, que sin duda nos causará mucho sufrimiento. Y lo más importante, no pondríamos en riesgo nuestra salvación, ni contribuiremos en ninguna manera a tener parte en esto apoyando la mentira y las obras infructuosas de la tiniebla. Mire, amado hermano en Cristo, lo que leeremos a continuación en 1 de Timoteo capítulo 6 del verso 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. En Timoteo 6, del 3 al 5, Pablo está aclarando, si alguno enseña otra cosa, se refiere al que está dirigiendo sin conocimiento de la sana doctrina, y dice claramente, nada sabe y delira. Una vez más, se está refiriendo a un neófito. También menciona la palabra está envanecido. Ya estudiamos qué le sucede al neófito que se hace líder o trata de dirigir, se envanece y cae en la tentación y lazo y la condenación del diablo. E inmediatamente trata de ocupar el lugar de Cristo en la iglesia, que es la cabeza. En la armadura del cristiano, reflejada en Efesios 6:11, pero en el versículo 15, compara la palabra o el evangelio con el calzado de los pies. ¿A dónde va usted con sus propios pies a buscar sandalias? ¿Qué tipo de calzado le están poniendo para que luego usted salga a predicar a otras personas para también transmitirle el calzado del evangelio? ¿O qué tipo de calzado le va
a transmitir a las personas que le va a predicar? Seguramente el que recibió. ¿Está recibiendo usted en sus pies? ¿Está siendo presto con la sandalia del Evangelio de Cristo? Pero ¿qué característica, además de la que hemos estudiado en 1 Timoteo, deben tener los siervos de Jehová que presiden el pueblo santo? El mismo Jesús nos dejó una lección maravillosa, y luego que leemos seguramente, no muchos gustarán tener primeros puestos en la iglesia, o mejor dicho, ser dirigentes. Vamos a Lucas capítulo 22, del verso 24 en adelante. Leemos: Pero hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Aquí hay algo tremendo. Los reyes y los que tienen autoridad sobre las naciones se enseñorean de ellas. ¿No es cierto? Eso es lo que hemos visto en este mundo. ¿Qué significa la palabra enseñorearse? ¿Acaso esto no significa apoderarse, mandar, querer ser señor y dueño? Pero Jesús les explicó a sus discípulos: esto no debe pasar entre ustedes. Aquí nadie va a abusar de su cargo. Nadie va a beneficiarse a sí mismo o va a querer ser el jefe de otro, ni dueño de nada, como los hombres del mundo que tienen esclavos que les sirven, siervos que están a su servicio. Sino, ustedes deben saber que el que quiera ser importante entre ustedes y ocupar un puesto de mayor, tiene que convertirse, a diferencia del mundo, en el menor. Es decir, tiene que ser esclavo del otro, tiene que estar dispuesto a servir y no a ser servido por los demás. Y continúa en el verso 27. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No ese es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Qué enseñanza? Jesús, que sin dudas es el Maestro, el propio Hijo de Dios, no vino a este mundo a hacerse el jefe de las personas, ni a subyugar a nadie. Él no vino a coronarse rey terrenal para sentarse en un trono carnal, rodeado de siervos bajo su mando. Él vino, entre otros objetivos fundamentales, a enseñarnos el camino al reino de los cielos. Y precisamente en esta ocasión se está refiriendo a la humildad que debe tener el siervo de Dios Padre, que es llamado a llevar la delantera en su pueblo. Vamos a ver un factor principal. En el caso del que preside la iglesia, debe tener primeramente el llamado por Dios mismo para cumplir esta labor. Debe tener un amor profundo hacia las almas que va a guiar, y ese amor debe ser el interés fundamental que lo motive a servir. Por esta causa Jesús nos dejó la enseñanza: yo estoy como el que sirve. Incluso leemos en Juan 13, del verso 5 al 9, el Señor le lavó los pies a sus discípulos. ¡Qué extraordinario ejemplo! Por esta causa, Pablo escribió a Timoteo que los siervos no pueden ser codiciosos de ganancias deshonestas, ni un neófito puede guiar a la iglesia de Dios, ya que si no tiene conocimiento de este asunto que estamos tratando tan delicado y de vital importancia, ¿cómo podrá guiar a alguien si no conoce estos principios tan fundamentales? El apóstol Pablo, cuando se convirtió al cristianismo, se entregó por completo a esta labor que le fue encomendada, y sin duda por Cristo mismo le reveló el mandato de llevar el evangelio del reino a los gentiles. Este hombre de Dios, sin lugar a dudas, es un ejemplo para todos nosotros. Él nos enseñó qué significado tiene para el creyente ser alguien en el reino de Dios, cómo debe servir los que ocupan cargos en la iglesia. Primeramente estamos tratando con profundidad este asunto, porque creemos que después de Cristo,
es la cabeza, los que dirigen frente al pueblo santo, son los que en segundo lugar juegan un papel importante en el fundamento del cristiano. Y de ellos depende lleguemos o no al final de la carrera. Pablo, comprendiendo la responsabilidad que le había sido entregada en sus manos y conociendo todas estas verdades que hemos estudiado aquí, se entregó por completo al servicio de la verdad, como luz y sal de la tierra. Miren si cumplió al pie de la letra las enseñanzas de Jesús, que rehusaba de muchas cosas materiales que le eran lícitas, mas él, porque sabía que su deber era servir y no ser servido, comenzó a comportarse como el menor y no como el mayor. Nunca quiso ser una carga para nadie, ni mucho menos tropiezo para las almas.